Muchas bendiciones, amados hermanos y amigos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Como siempre, damos gracias a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y al glorioso Espíritu Santo, que por esta bendita gracia, esta bendita misericordia nos es concedido llegar hasta ustedes con un mensaje de vida, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación única y exclusivamente en Cristo Jesús. Aleluya, qué bendición poder saludarles desde las instalaciones de Vida Visión Canal 99, desde los estudios de Vida Visión. Estamos saludándoles en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, agradeciéndoles de verdad, de todo corazón, amados hermanos y amigos televidentes, el que nos den la oportunidad de llegar hasta ustedes, agradeciéndoles que nos abran las puertas de su hogar para juntos escudriñar las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a iniciar entregándole este tiempo a nuestro buen Dios, para que sea su bendición, para que Él en su grande amor nos conceda, nos permita llegar al corazón. Nosotros damos la palabra con mucha oración, pero es su Espíritu el que llega. Así que pongamos estos minutos en las manos del Señor para que sean de total bendición para su espíritu, para su alma y para su cuerpo. La bendición del Señor lo abarca todo, lo cubre todo, de tal manera que si estás, amado televidente, atravesando por alguna circunstancia adversa, dificultades en la salud, alguna enfermedad que esté aquejando tu cuerpo, que esté afectando tu cuerpo, déjame decirte que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No olvidemos, su palabra nos indica, nos presenta a Dios como Jehová. Él dice: yo soy Jehová, tu sanador. La experiencia del rey David la escribe diciendo: el que sana todas tus dolencias. Profetizando Isaías dijo: por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pedro dice: por la herida del cual fuisteis sanados. Hay sanidad, amado televidente, para tu espíritu, para tu alma, para tu cuerpo, en la sangre del Cordero. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cualquiera que sea la enfermedad, el Señor te toca. Cualquiera que sea la situación o la necesidad de un milagro en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, con tus padres, hijos rebeldes, hijos desviados, esclavizados en los vicios, en la drogadicción, quizá en el satanismo. Dice la Escritura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. No solo lo hemos leído, que eso es algo grande, no solamente lo hemos escuchado, esto es glorioso, pero sobre todo ha sido nuestra experiencia. Jesucristo me ha libertado, nos ha libertado, y si ha podido y si pudo salvar a un miserable pecador como este servidor, seguramente lo hará por tu vida, por tu familia. Aleluya. Así que oremos en este momento. Padre bueno, en el nombre de Jesús, nos estamos acercando una vez más a ti, Señor, con alabanza en nuestros labios,
con adoración que brota de lo más profundo de nuestro corazón, porque tú y solamente tú eres el único Dios vivo, real, verdadero, todopoderoso. Tú eres el creador del cielo, de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas y de todo el universo, de todo lo visible e invisible. Todo lo creaste con la palabra de tu poder, según nos dices en tu bendito libro, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti ante el trono de la gracia, Padre, para presentarte nuestras vidas, nuestros corazones, Padre. Corazones que se humillan, corazones que se doblegan ante tu majestad, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza con toda la gratitud de nuestro ser. Padre bueno, te adoramos, Señor. A la vez, Padre bueno, aprovechamos estos minutos para pedirte por cada televidente, por cada hogar, por cada familia, que tu bendición descienda como la lluvia, Padre bueno, como la lluvia temprana, como la lluvia tardía, Padre Santo, que la presencia gloriosa tuya, Señor Dios Todopoderoso, descienda en este momento sobre cada vida, principalmente en aquellas vidas, en aquellos hogares donde hay una necesidad muy grande, Padre bueno, allí donde el diagnóstico del médico humanamente es desesperante, humanamente es de angustia, es de tristeza, es de dolor, Padre bueno, pero acudimos a ti, que eres el dueño absoluto de nuestras vidas, Padre, para que en tu gracia, en tu amor, en tu bondad y misericordia puedas tocar esa vida, Padre bueno, que está allí postrada en cama, Padre, levanta al enfermo, Padre bueno, toca la salud, toca el cuerpo, toca los huesos, toca los músculos, Padre bueno, posa tu mano sobre la cabeza de cada enfermo, Padre Santo, que fluya en este momento, que corra como ríos de agua viva tu presencia, que corra la virtud sanadora que brota de las llagas, que brota de las heridas de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro médico por excelencia. Padre, toca el cerebro, toca el sistema nervioso. Padre bueno, en el nombre de Jesús, obra un milagro en el sistema nervioso alterado, un milagro, un toque sobrenatural de tu mano, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Echamos fuera el cáncer, la diabetes, en el nombre de Jesús. Toda osteoporosis en los huesos, Padre, desaparezca ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Un milagro en la sangre, un milagro en la piel, un milagro en la vista, en los oídos, un milagro en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio. Sí, Padre, sana esos pulmones, por favor, sana el corazón, la presión alta, la presión baja. Padre, normaliza el buen funcionamiento del corazón enfermo. Padre Santo, te lo pedimos. Y cualquier otra enfermedad, con un toque de tu mano desaparece. Padre bueno, auxilia las familias, Señor, que están al borde de la destrucción.
Padre, el enemigo, dice tu palabra, que el ladrón ha venido a robar, a matar, a destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, restaura los hogares. Padre, restaura los matrimonios, Señor. Levanta al caído, al hijo descarriado, al hijo rebelde. Padre, levántalo, atráelos a ti según la grandeza de tu poder, de tu amor y de tu misericordia. Quebranta las cadenas de vicios como el alcoholismo, la drogadicción, el ocultismo, el satanismo. Padre bueno, en el nombre de Jesús reprendemos a todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús venimos contra todo principado y potestad de las tinieblas por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Reprendemos todo poder de brujería, de hechicería, de ocultismo, de satanismo. Padre, en el nombre de Jesús, libera esas vidas, liberta esos hogares. Reprendemos las tinieblas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora se detiene, se desvanece toda obra maligna de las tinieblas por el poder de la sangre de Cristo Jesús, por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Declaramos libertad al cautivo, al deprimido, al oprimido, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay victoria, hay salvación, hay sanidad, hay libertad, hay liberación. En el nombre de Jesús enviamos esta palabra al necesitado. Señor Dios Todopoderoso, el enfermo es sanado, el caído se levanta, el inconverso es alcanzado por la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Padre, te pedimos, te rogamos que así sea en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, bendito el Señor. Démosle gloria, démosle gracias al único Dios vivo y verdadero, al que es merecedor, Jesucristo el Señor, Jesucristo nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Oh, gloria al Señor. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que están sintonizando por primera vez. Bienvenidos, un hermano y amigo, Rigoberto Yolcay es mi nombre. Tengo el gusto, el honor de saludarles. Y si desean, pueden enviarnos solicitud de amistad en Facebook. Estamos como Rigoberto Yol. ¿Por qué lo decimos? Porque a todas aquellas familias, aquellas personas que tienen hambre de Dios, que desean conocer más de Dios y no tienen los medios, no tienen un ejemplar de la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, quisiéramos obsequiarles. El único requisito, el único compromiso es que tengan deseos de conocer a Dios, de oír a Dios, de estudiar este libro bendito. Todavía tenemos unas Biblias disponibles, así que si vives en Zumpango, Zacatepeques o en algún lugar cercano, podríamos buscar la forma de enviarte una, de poner un ejemplar de la Biblia en tus manos. ¿Cuántas personas no derrochan miles y miles en dinero para vicios, para lo malo? Pero el Señor nos ha bendecido para poder poner en tus manos, a tu alcance, gratuitamente, sin ningún costo para ti, un ejemplar. Si no tienes una Biblia, comunícate al número de teléfono que aparece en tu pantalla y con todo gusto te estaremos entregando para que juntos escudriñemos la bendita Escritura. Gloria al nombre del Señor. En el programa anterior dimos inicio a un mensaje muy extenso. En toda la Escritura vemos
cómo Dios es santo y demanda santidad de su pueblo, de sus hijos. Estuvimos meditando y seguiremos hoy meditando el tema una vida santificada. Ese es nuestro tema. Ese es el mensaje sobre el cual quisiera que todos pusiéramos nuestro empeño, nuestro enfoque. Una vida santificada. En esta oportunidad quisiera invitarles a quienes tengan una Biblia a su alcance, que puedan abrirla en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer algunos versículos en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4, como Dios nos guíe, como el tiempo nos permita. Primera de Pedro, capítulo 1. Para comenzar, vamos a leer del versículo 14 al 19. Recuerda el tema, el mensaje es una vida santificada, para que los hijos de Dios nos enfoquemos en ese pensamiento y también nuestros amigos que nos sintonizan también puedan venir a formar parte del reino de Dios, de la familia de Dios, y como hijos de Dios, como familia de Dios, ya conociendo a Cristo Jesús, vienen las demandas de nuestro buen Dios y Padre, las demandas del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que pronto vienen sus demandas, y Él exige, Él demanda que su pueblo también, los hijos de Dios, la iglesia redimida del Señor, viva en santidad, en una vida santificada. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 14 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Como hijos obedientes, dice la Escritura, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Solo leyendo esta escritura hay un gran mensaje. Cuanto más introduciendo nuestro entendimiento con la luz de su Santo Espíritu, esta palabra viene, nos guía, nos impacta, nos alumbra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hermanos y amigos, quiero recordarles, quiero decirles que la humanidad, los que actualmente habitamos el planeta, cerca de 8,000 millones de habitantes. Se calcula el número de habitantes del planeta en 8,000 millones de habitantes, repito. Y entre esta cantidad de seres humanos hay distintas razas, idiomas. La humanidad se clasifica a sí mismo en diferentes niveles.
los pobres, la clase media, la clase alta, etc. Pero esa es una clasificación antojadiza según la mente del ser humano. Pero a la luz de la palabra, hermanos y amigos, Dios solo ve dos tipos de personas. Los salvos, por un lado, por la fe en Cristo Jesús, creyendo y obedeciendo su evangelio, su palabra, y los no salvos. Únicamente a los ojos de Dios, y cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que únicamente dos clases o dos tipos de personas hay sobre la tierra: los salvados por la sangre del Cordero y los que han rechazado el evangelio, los que no quieren nada con Dios, están por el momento como personas no salvas. La pregunta sería: ¿en cuál de estos dos grupos tú estás? ¿En los redimidos, en los salvos, o en los que aún no han sido salvados? Quiera Dios que si aún no le has entregado tu vida al Señor, puedas hacerlo en esta hora. Bendito su nombre. Y entre el grupo de los salvos, que es la iglesia del Señor, que son los hijos de Dios, entre ese conglomerado de cristianos, también hay una clasificación: los que obedecen y los desobedientes. Lamentablemente, un gran número, no me atrevo a decir si es la mayoría o es la minoría. Lo cierto, amados hermanos y amigos, es que entre el conglomerado que conforma la iglesia del Señor, los hijos de Dios, hay un grupo de cristianos, un grupo de hijos de Dios que son obedientes a Él, a su voz, a su palabra. Triste, dolorosa y lamentablemente hay un grupo, hay un gran número de cristianos, hijos de Dios, que están viviendo en desobediencia. Y ese es un terrible riesgo, sobre todo, hermanos y amigos, ahora que en el reloj de Dios, ahora que el tiempo se agota, el tiempo de la gracia se está agotando. Jesucristo viene pronto por una iglesia que le espera, una iglesia sin manchas ni arrugas, sin contaminación con el mundo, una iglesia gloriosa, preparada, santificada. O bien que la muerte nos pueda sorprender hoy mismo. ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios, como iglesia del Señor? ¿En obediencia o en desobediencia? Y es la palabra del Señor la que nos va a ubicar en esta oportunidad. Si somos del grupo de hijos de Dios obedientes o estamos en desobediencia. Por eso, hermanos y amigos, hemos tomado bajo la guianza del Señor, con mucha oración que el Señor nos permite, hemos tomado este pasaje de Primera de Pedro 1:14 en adelante, donde comienza el Espíritu Santo dirigiéndose a cada uno de nosotros y nos dice: como hijos obedientes. ¿Eres tú obediente? ¿Seré yo obediente sin inclinar la balanza a mi favor, sino que a los ojos de Dios? Dice el Espíritu Santo: como hijos obedientes. Aleluya. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos y amigos? Que Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, nos alcanzó, nos tomó, nos transformó, aleluya, en parte de su familia, en hijos verdaderos de Dios.
Pero antes de que se nos revelara el Evangelio, antes de que nos haya sido revelado Cristo, el Señor, el Salvador, antes de eso, de esa experiencia gloriosa que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, antes, días, meses, años, antes de ese glorioso encuentro con el Señor, ¿cómo era nuestra vida? ¿Qué tipos de deseos eran los que gobernaban nuestra vida? ¿Qué tipo de deseos, qué clases de deseos eran los que nos arrastraban cuando estábamos en oscuridad, en las tinieblas? Pues hermanos y amigos, eran deseos pecaminosos, eran deseos contrarios a la voluntad de Dios. Pero vino el Señor, nos alcanzó, nos limpió, nos lavó con su preciosa sangre, nos lavó con el agua de la palabra. Bendito sea el maravilloso nombre de Jesús. Y ahora somos hijos de Dios. Pero sucede muchas veces, hermanos y amigos, que perdemos de vista el objetivo, que es agradar a Dios durante nuestro peregrinaje. Declinamos nuestra vida espiritual, quitamos los ojos en Jesús, en lo eterno, en lo espiritual, y empezamos poco a poco a desviarnos del camino. Empezamos a descuidar esa comunión. ¿Y qué sucede cuando descuidamos la oración? Cuando descuidamos el estudio, la meditación de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Hay un fenómeno espiritual, si le podemos llamar así, que esos deseos que antes de que el Señor nos alcanzara nos tenían esclavos, nos arrastraban, nos gobernaban, haciendo la voluntad del diablo, haciendo la voluntad de la carne, agradando al mundo y ofendiendo a Dios. Cuando descuidamos nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, estos deseos empiezan a brotar, empiezan a surgir, empiezan a levantarse y a tratar de tomar dominio nuevamente sobre nuestra vida y arrastrarnos nuevamente a las tinieblas. Y es en circunstancias de esta naturaleza cuando el Señor llega por su palabra y nos amonesta y nos dice: como hijos obedientes que ustedes son, como hijos obedientes a mi palabra, dice el Señor, no se conformen a los deseos de antes, a los deseos que antes tenían cuando ustedes ignoraban este evangelio, cuando ustedes estaban ajenos a esta vida gloriosa. Dice la Escritura literalmente: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Por eso, como dije hace unos momentos, seremos hijos obedientes, seremos hijos desobedientes. Es la palabra la que va a ubicar a cada quien en el lugar donde corresponde. Como hijos obedientes, no hay una prohibición. No, dice el Señor, no os conforméis. Esa frase, no os conforméis, significa no se amolden a la forma de vida pasada cuando no me conocían, parafraseando. No tomen el estilo de vida que antes tenían. No tomen el molde de vida cuando no me conocían. No os conforméis, dice, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que aquí hay algo maravilloso, hermanos y amigos, en la vida de cada hijo de Dios, en la vida de cada creyente, hay un antes y un después.
Antes, no os conforméis, dice, a los deseos que antes de qué, antes de venir al Señor, antes de que Él nos alcanzara, nos redimiera, nos transformara, nos hiciera renacer, nos hiciera nacer de nuevo por su Espíritu Santo y la palabra. Bendito el nombre del Señor. Todo aquel que verdaderamente conoce a Dios, todo aquel que le ha conocido, todo aquel que ha nacido de nuevo, incluso casi la totalidad de cristianos recuerdan aquel momento, aquella tarde, aquella mañana o aquella noche cuando el Señor llegó a su vida, cuando el Señor vino a mi miseria y me levantó, me limpió, me transformó y nos hizo nuevas criaturas para la gloria de su nombre. Desde allí comenzamos la nueva vida, estamos en novedad de vida. Desde ahí fuimos transformados de criaturas a hijos de Dios. No os conforméis, dice el Señor ahora, a los deseos que antes de ser un hijo de Dios. ¿Cómo vivías antes, hermano y hermana? ¿Cuál era tu estilo de vida? ¿Y por qué esos malos deseos comienzan a brotar? Comienzan a surgir. Eso indica, la palabra nos indica que poco a poco nos estamos alejando del Señor. Ese fuego de Dios se está extinguiendo. Esos ríos de agua viva que fluyen en el interior de cada hijo de Dios, poco a poco han ido menguando, y en su lugar esos deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra gran ignorancia espiritual, esos deseos empiezan a brotar. Por eso, pueblo de Dios, el Señor nos llama una y otra vez a una vida santificada. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, pero ahora como hijos de Dios ya no ignoramos quién es Dios el Padre, ya no ignoramos quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no ignoramos cuál es su bendita voluntad, sigue diciendo el Espíritu Santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es un llamado a mi vida, es un mensaje a mi corazón, y espero que también sea al tuyo. Bendito el nombre del Señor, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién fue el que te llamó? Aleluya, Dios, el único Dios vivo, real y verdadero. Esto es algo grande. Si estás en una iglesia, en una congregación cristiana, si verdaderamente le conoces, si verdaderamente has nacido de nuevo, piensa conmigo lo grande que hizo Dios. Dice, como aquel que os llamó, aleluya. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, comenzando, vio a unos pescadores y les dijo, sígueme? Vio en el banco de los tributos, de los impuestos, a Mateo también, a Leví, y les dice, sígueme. Los llamó. ¿Qué estabas tú haciendo? ¿Qué estábamos haciendo cuando llegó a nuestra miseria y nos llamó? Nos llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un llamado del cielo, un llamado del corazón de Dios. Te escogió. Hay actualmente 8,000 millones de seres humanos y es poco el número en comparación a la totalidad, el número de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia fijó sus ojos en ti, fijó su mirada en tu corazón, vio que para ti humanamente ya no había esperanza y te buscó y te llamó para la gloria de su nombre. Si eres hijo de Dios, eres un hombre llamado, eres una mujer llamada.
por el Dios vivo, creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Te llamó por su grande amor, te llamó porque sabía que en tu miseria, que en el pecado ya no podías levantarte, ya no había esperanza, y te dio vida, te dio perdón, te dio salvación y te ha dado una esperanza gloriosa. Te llamó, somos llamados, somos escogidos por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora que nos corresponde como llamados de Dios, nos corresponde para la gloria de su nombre vivir intachablemente. Actualmente, mientras estamos de paso, tenemos errores, tenemos muchos defectos, hemos tropezado, hemos caído, le hemos fallado, hemos ofendido al Señor, hemos ofendido al hermano, hemos ofendido a la familia, pero hay gracia, hay perdón, hay misericordia y hay una meta por delante, sino como aquel, aleluya, aquel que os llamó, a Él le damos gloria, a Él le damos alabanza, aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos en cada área de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir, significa que tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados a vivir una vida intachable para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. ¿Qué significa esta frase, hermanos y amigos? Que Dios es santo. Significa que Dios no tiene absolutamente nada que ver con el pecado, no tiene comunión con el pecado, no tiene relación con el pecado. Ser santos, hermanos y amigos, pueblo de Dios, significa estar apartados de lo malo, del mundo, del pecado, de la iniquidad. Dios es santo y dice que el que nos llamó es santo. Nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ser santos no es como lo clasifican alguna religión. Ser santo es ser como un Dios pequeño al cual las multitudes le ruegan, al cual las multitudes le claman, al santo aquí, al santo X, al santo Y. No, ser santo es ser llamado de Dios, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, apartarnos, renunciar, desechar todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que no le agrada a Dios. Por eso la demanda: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Bendito sea su poderoso nombre. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Gloria a su nombre. Sigue diciendo la palabra del Señor, el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre, esto es uno de los privilegios que solamente es un privilegio exclusivo de los hijos de Dios. Invocar a Dios, clamar a Dios, hablar con Dios, rogarle a Dios. Y si invocáis por Padre, esta frase, si invocáis por Padre, encierra esa relación que tenemos con nuestro Dios. Porque, hermanos y amigos, el Evangelio no es una religión, el Evangelio es una relación viva
que comenzó cuando Él nos alcanzó, cuando Él nos perdonó, nos transformó y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya formamos parte de su familia. Ahora ya tenemos el derecho, la potestad de llamarnos hijos de Dios, de acudir al trono de la gracia, a humillarnos, a rogarle, a orar, a clamar, a invocar su nombre. Por eso el Espíritu Santo dice: y si invocáis por Padre, Él es nuestro Padre, y cuando le hablamos, Él nos ve como sus hijos. Si invocáis por Padre, qué privilegio. Aprovecha, sácale fruto, saquémosle beneficio a este grande honor que el Señor nos ha permitido de invocar su nombre, de acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, con una total confianza. Cuando doblamos rodillas, aleluya, invocamos su nombre con el corazón, le clamamos, le rogamos, nos humillamos. Eso es invocar su nombre. Y si invocáis por Padre, aquel, dice, aleluya, estamos hablando del único Dios vivo y verdadero. Si invocáis por Padre, es tu Padre, es mi Padre, es tu Dios, es nuestro Dios, aleluya. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, dice, según la obra de cada uno. Esa seguridad, esa confianza que Él nos está observando. Una de las características en la personalidad de Dios, que Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él está presente, y con esa fe, con esa seguridad le invocamos. Sabemos, dice la Escritura, que Él juzga según la obra de cada uno. O sea, nuestro diario vivir, nuestro diario proceder, Él juzga según la obra, sin acepción de personas, sabiendo que Él nos observa, sabiendo que Él lo conoce todo, que Él lo ve todo, que Él lo escucha todo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirnos en temor. ¿Qué es el temor de Dios? La palabra, cuando en la Escritura dice y se refiere al temor de Dios, no es un temor de miedo, no es aterrorizarnos delante de Dios, sino la palabra temor de Dios indica que hay un respeto a Dios, que hay una reverencia a Dios, de tal manera que a donde quiera que nos movilicemos, que a donde quiera que vayamos, que conversemos con cualquier persona, sabemos que el Señor nos ve, nos escucha, nos observa. Y por ese temor, es un temor santo, es un temor de reverencia. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a decir, lo hagamos bajo el temor de Dios. Por eso dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bendito sea su nombre. Estamos meditando acerca de una vida santificada, de una vida abierta a los ojos de Dios. Y cuando tenemos esa confianza y esa revelación y esa seguridad que Dios está conmigo, que Dios está a donde voy, que Dios me escucha, cuando mi corazón capta la presencia de Dios que lo llena todo, entonces mi vida se va a conducir en temor, en reverencia, en santidad. Bendito su nombre. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este es el resultado de una vida santificada, el resultado de una vida que busca agradar a Dios, que busca agradar a nuestro Señor y Salvador. Bendito su nombre.
Versículo 18 dice, sabiendo. Esto es algo que cada hijo de Dios no debe desconocer. Esto es algo tan glorioso que cada hijo de Dios debe conocer, sabiendo, dice la Escritura, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sabiendo, conociendo tu valor, pueblo de Dios, tu valor, iglesia del Señor, el precio que Dios te ha puesto, aleluya. Valemos lo que no tenemos idea al corazón de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cómo vivías tú antes de conocer a Cristo? ¿Cómo vivíamos antes de ser libertados? Éramos esclavos de vicios. Éramos un taller del diablo, éramos un laboratorio, nuestra vida, nuestro corazón antes de que el Señor nos alcanzara. Era un laboratorio, era un taller donde el diablo experimentaba toda clase de pecado, de iniquidad. Éramos esclavos movidos de un vicio a otro, de un pecado a otro, de una iniquidad, de una abominación a otra. Nuestra vida se arrastraba en lo más bajo, en lo más sucio, en lo más abominable. Pero fuimos rescatados. Éramos esclavos de vicios, éramos esclavos de placeres, éramos esclavos del mismo Satanás, éramos esclavos de los demonios. Llegó la luz del Evangelio, llegó la mano de Dios, dice la Escritura, fuisteis rescatados. No olvides, hermano y hermana, lo que el Señor hizo cuando llegó a tu vida. Las cadenas que Él rompió, las ataduras, las ligaduras. Muchos de nosotros, ya nuestros familiares, no tenían esperanza. Nuestros amigos, muchos nos decían, vos ya no tenés remedio, vos ya no tenés solución, vos ya no te componés. Pero llegó el Señor, y para Él no hay nada imposible. Llegó a nuestra cárcel, llegó a nuestras prisiones, donde Satanás nos tenía esclavos, nos tenía presos, sabiendo que fuisteis rescatados. Da gloria a Dios si el Señor te ha rescatado. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No importa los logros de la humanidad, académicos, logros en el aspecto económico, empresarial, material, pueden ser altísimos, pero sin Dios, sin Cristo gobernando su vida, es una vana manera de vivir. Y así estábamos nosotros, pobres socialmente, pobres culturalmente, pobres en la miseria espiritualmente, esclavos de Satanás. El Señor llegó y nos rescató de esa vana manera de vivir que recibisteis, dice la Escritura, de vuestros padres. O sea, la vida pecaminosa que heredamos de Adán. ¿Sabes? El salmista David oraba en el Salmo 51, se confesaba delante de Dios y decía, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que confiesa
cada corazón, cada ser humano que tiene un encuentro con Dios. ¿Por qué? Por esa vida de pecado que heredamos de nuestros padres, y de esa vida, de esa miseria, el Señor nos rescató, pagó un precio altísimo. Fuisteis rescatados, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Cuando el mundo te desprecie, cuando por amor a Cristo tu familia te desprecia, los amigos te dan la espalda, no te preocupes. A los ojos de Dios, tú no vales el oro del mundo, no vales la plata del mundo, vales mucho más que eso, pueblo de Dios, hijos de Dios, hermanos amados. Valemos la sangre preciosa de Cristo. El Señor pagó el precio más caro que se pudo haber pagado para rescatar una sola alma. Bendito su nombre. Pero lo glorioso es que somos millones y millones los que hemos sido alcanzados. ¿Por qué? Porque el poder de la sangre de Cristo no mengua. El poder de la sangre de Cristo no se devalúa como las monedas de nuestros países. Bendito el nombre del Señor. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Date tu valor en Cristo. Le costaste muy caro a Dios la vida de su Hijo, la sangre de su Hijo. Cristo Jesús en la cruz del Calvario se desangró, derramó hasta la última gota de su sangre para llamarte, para libertarte, para rescatarte, para redimirte. Bendito el nombre del Señor. Sabiendo eso, dice la palabra, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esto es el Evangelio. Por eso una y otra vez proclamamos que el Evangelio no es una religión. El Evangelio, ya lo dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Aleluya. Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, como hijos de Dios, ¿sabes cuál es el concepto que Dios tiene de ti y de mí? ¿Cuál es el concepto que Dios dice de sus hijos? Mas vosotros, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Fuimos rescatados, fuimos liberados por la sangre del Cordero. Y ahora nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahora de tal manera nos ha exaltado por su gracia, por su amor, su misericordia, que nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación santa. Por eso debemos vivir una vida santa, una vida santificada, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Otra vez esta palabra, nos llamó. ¿De dónde? Dice, de las tinieblas a su luz admirable, del poder de Satanás al señorío de Cristo, de la esclavitud, de la opresión del diablo y de los demonios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios en Cristo Jesús. Por eso tenemos sobre nuestras cabezas la responsabilidad de vivir una vida santificada como hijos obedientes.
leímos al principio, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea su nombre. Si te has apartado de Dios, si te has alejado y te has unido al mundo, has dejado que esos deseos pecaminosos te arrastren, ven a Cristo. Él te llama nuevamente. Si nunca le has entregado tu corazón, ven a Él. Él te limpia, Él te liberta, Él te levanta. Hay poder en la palabra del Dios viviente. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay salvación, hay perdón. Al pie de la cruz, por la fe, ven a Él. Si deseas recibir a Cristo, quiero guiarte. Puedes usar tus propias palabras, pero quiero guiarte con una pequeña oración. Hazla con fe. Ora conmigo. Padre bueno, reconozco que soy pecador, que merezco la condenación eterna, pero he escuchado que me amas y que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para salvarme. Perdona todos mis pecados, limpia y lava mi corazón, obra el milagro del nuevo nacimiento. Yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Padre, recíbeme como tu Hijo. Yo recibo a Jesús en mi corazón. Le confieso como el Señor y el único Salvador de mi alma. Padre, lléname con tu perdón, con tu salvación, e inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Si tú has orado, repórtate al número de teléfono que está en tu pantalla. Quisiéramos obsequiarte. Si no tienes una Biblia, con todo gusto te haremos llegar una. Dios te bendiga y te guarde.